Para la salida. Sí, maestro, enseguida vuelvo. ¿Qué pasa, maestro? Él vivió la mayor parte de su vida en Cochabamba. Uno puede ver la manera de pensar de una persona a través de su manera de escribir y de lo que trata de transmitir a través de un libro, ¿no? Sabe pintar bien Ramírez Velarde sus ambientes, porque él, indudablemente, como maestro y como periodista, sobre todo en Oruro hizo periodismo, conocía muy bien la realidad. Fernando y los socavones de angustia. Fernando Ramírez Velarde nació en la ciudad de Sucre el 8 de mayo de 1913 y falleció en Santa Fe, República Argentina, el 23 de agosto de 1948, a la edad de 35 años, cuando se dirigía a Buenos Aires en busca de medicarse de una seria infección cardíaca. Mi papá estudió algo de periodismo, estudió, me imagino que algo de contabilidad, ese tipo de cosas, para trabajar después. Y se casó muy joven, fue incluso a la guerra del Chaco antes de tener la edad necesaria para ir a la guerra. Lo he llegado a conocer a través de Socavones de Angustia. He podido ver cómo era él, la sensibilidad social que siempre ha tenido y ha transmitido en ese libro. Para mí uno de los protagonistas principales de la novela es el profesor Lizarazu, que yo creo y siempre he pensado que mi padre era como él, ¿no? Una persona de gran inquietud por la educación de los niños, sobre todo más desprotegidos, menos favorecidos por las circunstancias de la vida. Tuvo 4 hijos, la mayor de mis hermanas tenía 12 cuando mi papá falleció, yo tenía 10, mi otra hermana 8 y mi hermano 3 años. Alguna vez me viene algo a la memoria cuando yo correteaba chiquito en la casa de mis tíos donde estábamos supuestamente viviendo, y él en una cama recibiendo visitas. Ahora yo me acuerdo de la imagen de una persona en la cama, pero no logro visualizar a mi padre, ¿no? Realizó sus primeros estudios en el Colegio de los Jesuitas del Sagrado Corazón de la ciudad de Sucre y en el Colegio Nacional Sucre de Cochabamba, graduándose como bachiller en letras en 1931. Luego prosiguió sus estudios superiores en la Facultad de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón, interrumpiéndolos a causa de la Guerra del Chaco, presentándose voluntariamente para ir a pelear pese a que todavía no contaba con la edad requerida y a su salud inestable, de donde retornó con el grado de suboficial. Pronto se dedicó al periodismo como director y redactor de La Mañana en Oruro, siendo uno de los primeros fundadores del periódico, colaborando en la prensa nacional con una serie de columnas humorísticas, comentarios, siluetas y La Pipeta, para la cual utilizó el seudónimo de Tofi Deluxe. En el campo de la administración pública fue secretario de la Dirección General de Aduanas y jefe de Agencia Despachadora de Aduana de Villazón. Trabajó en periódicos,
era como periodista, y empezó a escribir cuentos, tuvo un premio por algún cuento que hizo, y después empezó a escribir la novela que la publicaron en realidad un año antes de que él falleciera, porque se publicó el 47 y él falleció el 48. Entonces, cuando él había oído obviamente de la vida de los mineros en esa época y que quería verlo personalmente cómo era, entonces por eso es que y fue el tema que eligió escribir el libro. Ahora, lastimosamente, seguramente hubiera seguido escribiendo, pero que su vida se cortó demasiado temprano. Antes de escribir la novela, yo era muy pequeña, no recuerdo, tendría pues 6 años, son recuerdos así vagos que me quedan de que él se fue a vivir a la mina por lo menos 6 meses para conocer de cerca la vida de los mineros. Se enfermó, incluso mi mamá tuvo que ir para acompañarlo y quedarse con él unos meses. Nosotros, mi hermano no existía todavía, nosotros nos quedamos con mis abuelos. Después volvió y el recuerdo que yo tengo era, bueno, máquina de escribir, ¿no? No habían computadoras ni nada, que muchas noches, hasta altas horas de la noche, mi papá se pasaba tecleando en la máquina de escribir. En literatura se estudia, literatura boliviana se estudia sobre socavones de angustia, y mi profesor de literatura, que era don Antonio Cabrerizo, él me pidió a mí hacer un resumen de la novela de mi padre como parte de la educación de literatura de ese año, ¿no? Entonces, bueno, ahí me acuerdo que leí el libro por segunda vez para prepararme, ¿no? Y bueno, el libro lo he leído más veces, y cada vez que lo leo lo entiendo mejor, lo aprecio más, y aprecio más la habilidad de mi papá y la sensibilidad social que tenía él, ¿no? Luego de fijar residencia en Cochabamba en 1937, se reveló en la narrativa, ganando el primer premio del concurso de cuentos convocado por la Sociedad de Escritores y Artistas de Cochabamba en 1939. Con Trópico, cuento que fue publicado en 1940. Sin embargo, la obra que consagró su nombre en las letras nacionales es Socavones de Angustia, novela publicada por primera vez en Cochabamba en 1947, luego en La Paz en 1953. Posteriormente a la muerte de su autor, se hicieron innumerables reediciones en distintas ciudades del país, así como también la adaptación al radioteatro en Radio San Rafael de Cochabamba, con notable éxito. En 1951 esta novela fue traducida al idioma alemán por Hans Wiest y Herbert Brauning, saliendo en Berlín con el título de Stoldenhast. Mi papá escribió varios cuentos que oímos decir que tenía la intención de publicarlos como cuentos para mis hijos. Era de los que más memoria tengo yo, es de uno sobre un caballo y el otro sobre un cuento de Navidad de niños pobres que no recibían regalo. Como Rulfo, Fernando Ramírez Velarde se consagra con Socavones de Angustia, ¿no? Y Rulfo con Pedro Páramo y sus cuentos, pero después no tiene más. Ramírez Velarde tiene su cuento Trópico, que el 39 fue distinguido con un premio por la Sociedad de Escritores de Cochabamba. Esta novela aparece en un momento muy especial de la historia de Bolivia, ¿no? El 47, precisamente el año anterior, o sea, el 46, Lora había sacado la tesis de Pulacayo, hubieron movimientos importantes de protesta de los mineros, pero todavía
el MNR no había llegado con su programa reivindicacionista, ¿no? Porque no le permitieron, indudablemente. Víctor Paz Extensor estaba en el exilio. Las minas en poder de los magnates y los trabajadores explotados, ¿no? Yo creo que mi papá se adelantó mucho a lo que fue la historia después, ¿no? Que vino la nacionalización de las minas y todo, porque esto no había sucedido cuando mi papá escribió la novela. Entonces adelantó posiblemente en lo que podría venir para ayudar a los mineros, o sea, a sus familias y a toda la gente, porque ahí en la novela describe mucho, porque usted sabe, los principales personajes eran de Cochabamba, que se trasladan a la mina, etc. Hablar de una novela como Socavones de Angustia implica una serie de conjeturas, de valoraciones. Es una de las obras ignoradas, lamentablemente. Una de las más grandes novelas de la narrativa boliviana que jamás ha sido valorada en su dimensión exacta. No ha trascendido ni como película ni como novela todavía. Estoy seguro de que esta obra será valorizada como se merece por las generaciones que llegan, ¿no? Es mejor que se convenzan los lectores por sí mismos, que lean la obra y valoren por sí mismos, no se dejen llevar por algunos juicios que son muy apresurados, o por el vacío, el silencio. Imagínense esta obra, si ahorita la buscan en librerías, no la van a encontrar, porque no se ha reeditado más. En el camino llegando a Santa Fe, es que mi mamá iba con él y con un tío, mi tío José Ramírez Velarde, y en medio camino lo llevaron, tuvieron que parar ahí, bajar, descender del tren, ir a un hospital, me imagino que sería, y ahí falleció. Entonces dieron media vuelta. Por supuesto, toda esa época, a pesar de la edad, uno se da cuenta. Nosotros nos dejaron en la casa, mi hermano se quedó con donde otros primos, donde tenía primos, donde mi tío José Ramírez, y nosotros nos quedamos en la casa de los Estrada. Y ese día que falleció mi papá, nosotros íbamos calculando los días que tardaría para llegar a Buenos Aires. Este era el tercer día, o sea, tenía que llegar ese día, y en la mañana despertamos felices, hoy día llegan a Buenos Aires. Cuando entró una de mis primas, Leonor, la que la debió conocer, que es de Zabalaga, y nos dijo: no, chicas, no se alisten para ir al colegio porque tu papá se ha indispuesto y están volviendo, están dando media vuelta. O sea que, bueno, nos quedamos muy tristes, y ahí la otra prima, Beatriz, nos llevó a pasear en la mañana para hacernos comprender, no querían darnos la noticia de golpe, para hacernos comprender de que si él no iba a estar sano, nosotros no debíamos ser egoístas y pensar que era mejor que se fuera. A la hora del almuerzo, estábamos almorzando cuando entró mi tío Teodomiro Estrada al comedor, y entró junto con mi tío Lucho Ramírez, que los dos eran sumamente unidos porque eran los dos menores. No estaba siquiera para decir que estaba de negro, porque estaba con un impermeable porque era un día lluvioso. Y cuando mi hermana Amalia lo vio, ese minuto se dio cuenta que mi papá había muerto, solo de ver el rostro de mi tío Lucho Ramírez. Así fue como la odisea que pasamos, para lo que fue para mi madre, quedarse con 4 hijos pequeños. Me acuerdo cuando llegó la primera felicitación por el libro de mi padre del exterior, ¿no? Que no había salido mucho, por supuesto, era cuando mi papá ya estaba muerto. Mira, Juancho, lo hemos pensado mucho
Hemos medido las posibilidades y los inconvenientes. No es posible. Sí, es posible. Yo, a pesar de mis años, estoy fuerte todavía. Y además voy a colaborarle también a Donato en el cuidado de los chicos. No es posible, doña Sabasta. Será por poco tiempo, hasta que te cures. El médico ha dicho que si compramos un tónico y te alimentamos bien, te vas a poder curar pronto. ¿Así ha dicho el médico? Sí, sí, hijo, así me lo ha dicho a mí. Ahora no te aflijas, no te aflijas. Ya verás, Juancho, todo se arreglará bien. Papay. ¿Qué quieres, Pedrito? ¿Qué le pasa a estos chicos? ¿Qué son esos estos? Las 11 eres tú. Es que nosotros vamos a ir a trabajar. ¿Qué? Sí, papá, y nosotros vamos a trabajar. Ya hemos hablado y vamos a empezar el mes que viene. Es cierto. Es que tú no puedes trabajar porque estás enfermo. Y mis mamitas tampoco deben trabajar. En cambio, nosotros sí podemos trabajar. Ya somos grandes, papá. Otros empiezan a trabajar desde más chicos. ¿Por qué no pudiéramos hacerlo nosotros? ¿Qué dices, papá? Tal vez tengas razón, Pablito. Pero eso no vamos a decidir ahora. Veré al médico y tomaré mis medicinas. Y me curaré. En unos 20 días probaré de nuevo trabajar. Y si no puedo, entonces sí, aceptaré el trabajo de ustedes. ¿Para qué hacer más pruebas, papá? Tú estás enfermo y necesitas más tiempo para curarte, mientras nosotros vamos a trabajar. No, Pedrito. Creo poder trabajar todavía. Otros trabajan estando peor que yo.